Corresponde a estequiometría 2, donde el protagonista aquí es las reacciones químicas. Entonces vamos a hablar de reacciones químicas y también vamos a recordar un poquito lo que son las unidades químicas de masa que hemos visto la semana anterior. Y además vamos a ver otro tipo de sales. Nosotros hemos visto hasta la semana pasada, solamente hemos visto las sales que son neutras. Pero aparte de sales neutras, hay en este caso sales ácidas y sales básicas, ¿ya? Ya les voy a compartir el PPT. Fausto, un favor. Ya. Chicos, ¿pueden ver el PPT? ¿Me confirman? ¿Me escriben en el chat, por favor? Sí, profesora. Ok, listo, muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a terminar con nomenclatura inorgánica 2 y estequiometría. Nosotros aquí habíamos visto la semana pasada que una sal podía ser oxisal y podía ser aloidea, pero todo venía de aquí, ¿no? De que primero se forma el óxido básico o el óxido metálico y luego con el agua forma el hidróxido y luego el no metal con el oxígeno forma un óxido básico ácido o no metálico o anhidrido y con agua formulaba el ácido oxácido. Entonces el hidróxido con el ácido oxácido mediante una reacción de neutralización se formaba la sal oxisal. En este caso se formaba la sal oxisal neutra. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar de ejemplo al hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio sería así. Ya, ahí tengo al hidróxido de aluminio. Chicos, ¿me están escuchando? ¿Aló? Sí, profesora. Sí, sí, aló, sí, no. Ahorita no hay nadie que le pueda entregar, pero sí, coordinamos nuevo, de una tengo que llevar en la tarde a su casa. Ya, me escribe. Yo la tengo que llevar en la tarde a su casa, me escribe. Ahorita estoy en clase. Ya llegó. Sí, sí, yo se lo llevo. Entonces, teníamos aquí al hidróxido de aluminio y vamos a poner un ácido oxácido, por ejemplo, AE. Entonces se llama ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque está con +6. Con 6 le corresponde el sufijo I. Entonces, ahora, ambos, este 3 vino del aluminio, que es lo único que él tiene, y este 1 siempre es del OH, +3 menos 3, 0. Entonces se unía el catión del hidróxido con el anión del ácido oxácido. Este 2 iba aquí como carga.
Entonces cruzaban, valor absoluto de -2 es 2 y de +3 es 3. Y ya está la sal oxisal. Esta sal oxisal, si esto es el ácido sulfúrico, el icoporelato, su nomenclatura común sería sulfato. Pero le voy a poner solo de aluminio, nada más. ¿Por qué de? Porque el aluminio solo tiene +3, no tiene más. Ya, no tiene más. Entonces, esto es una sal oxisal neutra, eso sería su común. Si queremos su nombre stock, sería pues sulfato de aluminio 3 en romanos, ¿no? Del aluminio. Y si quieres su sistemática, sería trisulfato de dialuminio. Ahora, estas sales neutras también pueden dar sales, en este caso, ácidas. ¿Cómo es una sal ácida? Miren, ¿ah? Si este ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos, un hidrógeno lo dejas y te llevas solo un hidrógeno. Uno dejas y uno te llevas. Entonces, cuando te llevas la mitad, se utiliza el término bi y se le dice bisulfato. O también le dice sulfato ácido. Nada más ácido. ¿Ácido por qué? Porque aquí hay un hidrógeno. ¿Ya? Sulfato ácido. Ahora, ya de ti depende qué metal quieres ponerle. Por ejemplo, yo le puedo poner el hierro +3. Entonces, cruza valor absoluto. Entonces, queda así. Queda así. Y esto es una sal oxisal ácida. ¿Y cómo reconoces que es ácida? Cuando el anión tiene hidrógenos. Entonces, ahora si queremos darle su nombre, yo le puedo dar de nombre entonces le dices bisulfato, el hierro con 3 sería ico, porque el hierro tiene 2 y 3, bisulfato ferro. Ahora, si quieres utilizar la palabra ácido, le dices sulfato, ácido, férrico. Aquí solo estoy trabajando nombre común, nada más. Ahora, si tú quieres el nombre sistemático, sería trisulfato ácido de hierro. Si quieres un nombre stock, puedes utilizar trisulfato ácido de hierro 13 en romanos, ¿no? Entonces, eso es una sal ácida. Ahora, ¿quieres una sal, en este caso, que sea básica? O sea, si es básica, ¿qué tendría que ser? Tendría que tener oxidrilos. Por ejemplo, ya vamos a formar una sal básica. Él se llama ácido nítrico. ¿Y por qué le pongo el ico? Porque tiene +5. +5. Ya, él es el ácido nítrico. Ya, él es el ácido nítrico. Entonces, se utiliza el estado de oxidación +5. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene 3 y 5. 3 osos, 5 y listo. Entonces, de aquí sale el famoso nitrato, ¿no? Nitrato. Su hidrógeno me lo lleve. Ya está. Y si yo quiero una sal básica, le agrego el OH, por eso es básico. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser mi anión ahora. Cuando el anión tiene OHs, oxidrilos, estamos frente a una sal que es básica. Entonces, todo ese corchete tiene un nombre. Entonces, ustedes saben que el OH tiene -1 siempre. -1, -1, -2. ¿De dónde salió ese -2? Ese -2 salió
Menos 1, sumas con menos 1 y me sale menos 2. Y ya tengo al nitrato básico. Ahora, ¿qué me falta para que sea una sal? El catión. Le voy a agregar plomo 4. Y aquí estoy agregando. El 2 viene aquí, valor absoluto, y el 4 viene aquí. Pero ustedes saben que 2 y 4 tienen mitad. Siempre hay que sacarle, si tienen mitad, tienen tercia, qué sé yo, siempre hay que sacar. Se va y se va. Entonces, ¿qué me quedo? Mitad de 2 es 1. Me quedo con todo este corchete, ¿no? Me quedo con todo este corchete. Y mitad de 4 es 2. Y esa es mi sal básica, sal oxisal básica, por la presencia del OH. Entonces, si yo quiero darle una nomenclatura, en este caso común, sería, el amarillo no se ve, sería nitrato básico, plumboso o plúmbico. El plomo tiene 2 y 4, 2 oso, 4 hipo, sería plúmbico. Eso sería nitrato básico plúmbico. ¿Ok? Ahora, puede ser que aquí puedes colocar un 2, un 3. Ya no sería solamente básico, dibásico, porque aquí hay un 2. Si hay 3 tribásicos, si hay 4 tetrabásicos, pero este 2 afecta aquí a la carga, sería menos 2, menos 1, cambiaría a menos 3, ya no sería menos 2. Entonces yo solamente estoy haciendo trabajar ahí con un OH para utilizar el nombre básico. Si hay 2 OHs, dibásicos, si hay 3 OHs, tribásicos, y así sucesivamente. Entonces tenemos sales oxisales ácidas con la presencia del hidrógeno. Lo estoy borrando. Con la presencia del hidrógeno aquí. Y sales oxisales básicas con la presencia del oxidrilo. ¿Ok? Y también hay sales hidratadas. Por ejemplo, yo puedo tener aquí el sulfato de aluminio y le pongo 5 aguas. Y le digo sulfato de aluminio, tal cual se llamaba la sal oxisal. Y como aquí tengo 5, utilizo el prefijo penta. Le digo pentahidratado. Si hay 2, dihidratado. Si hay 3, trihidratado. Si hay 4, tetrahidratado. Si hay 5, pentahidratado, como en este caso. Si hay 10, le digo decahidratado. Si hay 8, octahidratado. Si hay 7, heptahidratado. Entonces, en conclusión, ¿qué hemos visto? Una sal oxisal hidratada que tiene agua, por eso se van a dar cuenta. ¿Qué más? Una sal oxisal ácida y una sal oxisal básica. Ahora, solamente eso ocurre en sales oxisales, también hay sales aloideas. Hay sales oxisales aloideas que pueden ser ácidas, pueden ser básicas, incluso pueden ser hidratadas también. Pero esa vez estamos tocando solamente funciones oxisales, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí la sal es hidratada, sulfato de cobre 2, porque el cobre aquí está con 2 stop. Pentahidratado porque hay 5 aguas, o sulfato cúprico su común, pentahidratado, ¿no? Carbonato de sodio decahidratado y cloruro de magnesio hexahidratado, ¿ok?
Ahora, la otra función que tenemos son peróxidos. Los peróxidos están formados un metal o un no metal, pero donde el hidrógeno trabaja con su estado de oxidación -1. Por ejemplo, aquí el sodio está con +1. ¿Por qué? Porque él es un alcalino. Todo alcalino tiene +1. Todo esto es +2. Para que me dé 0, esto debe dar -2. Él está con -1. -1 por 2, -2. +2, 0. Lo mismo sucede aquí con el caso del agua. Ahí no tengo mucho espacio. Él trabaja con, este es el peróxido, ¿no? Él trabaja con +2 y para que me dé -2, entonces el oxígeno trabaja con -1. Entonces su nombre es peróxido de sodio, peróxido de hidrógeno. Por ejemplo, yo puedo poner así, y esto no es un óxido, sino es un peróxido. ¿Por qué? Porque el calcio está con +2 acá, que es un alcalino térreo, que es lo único que él tiene. Para que me dé 0, él está con -1. +2, -2, 0. Entonces ya tenemos aquí, le llamaríamos peróxido de calcio. Eso sería su nombre. Entonces, en peróxidos hay que recordar que el oxígeno trabaja con su estado de oxidación -1. Ya, -1. En el caso nosotros tuviéramos óxidos, por ejemplo, ácidos o básicos, él, por ejemplo, o él es un óxido básico. La semana pasada lo hemos visto. ¿Por qué es básico? Metal y oxígeno. Él es un óxido ácido o anhidrido. ¿Cómo reconoces? No metal y oxígeno. En cualquiera de estos óxidos, sea básico o ácido, el oxígeno está trabajando con su estado de oxidación -2. Y calcio aquí con +2, ¿no? Si esto es -6, el azufre está con +6, para que la suma me dé 0. Ahora, hay un compuesto donde el oxígeno trabaja con su estado de oxidación +2. Por ejemplo, el flúor, siempre el flúor trabaja con -1 cuando va a formar compuestos. Si esto es -2, para que me dé 0, el oxígeno está con +2. Entonces, va a haber funciones donde el oxígeno participa con +2, otras donde participa con -1 y otras donde participa con -2. Cuando ustedes le dicen, el oxígeno siempre participa con su estado de oxidación -2, eso no es correcto. También lo hace con -1 o lo hace con +1. O cuando te dice, el hidrógeno siempre va a participar con su estado de oxidación +1, no es cierto. Va a haber casos en que el hidrógeno, cuando se une a metales, va a participar con su estado de oxidación -1. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, para hallar los pesos equivalentes, que nos va a servir mucho, de cada catión, el calcio tiene un peso atómico de 40. Y su equivalente por cada mol lo divides entre su estado de oxidación, que es 2. 40 entre 2, 20. Magnesio, 24 entre 2, 12, ¿no? El sodio, 23 entre 1, 23. Eso en el caso que sean cationes. ¿Y qué pasa que sean iones? Igual. Cloro, 35,5 entre 1. Valor absoluto, pero. Del sulfato, sumas 32 más 64, sale 96 entre 2, 48. Si tienes un compuesto, por ejemplo, aquí tenemos un compuesto del calcio, está con +2, ¿no? Y para que me dé 0, cloro con -1, por 2 menos 2, tiene que ser entre la carga positiva o la carga negativa, que es 2, por eso aquí lo está dividiendo entre 2. Entre 2. Y aquí tenemos en el caso del sulfato de calcio, que sumas todo, pero ahí también el calcio está con +2 y todo el sulfato siempre es 2 menos, o sea, entre 2 también. En el caso de aquí del potasio, es también entre 2, porque el potasio
El carbonato menos 2, el potasio más 2, porque este 2 le multiplica al 1, más 2. Sumas todo. Saca su masa molar, 39 por 2, más 12 el carbono, más 16 por 3, 48. Todo suma 178. ¿Y cuánto es entre cuánto vas a dividir? Entre 2. Sea la carga positiva o la carga negativa. Siempre la carga positiva y negativa siempre deben ser iguales para que te dé 0. Entonces, entre 2, ¿no? Y así sacan el peso equivalente, ya sea de un catión, de un anión o de un compuesto. ¿Ya? Muy bien. Aquí en la estequiometría que hemos visto la semana anterior, estequiometría 1, donde hemos visto lo que son las moles, la masa molar, hemos visto el Avogadro. En el Avogadro hemos visto los átomos, las cantidades de moléculas, las iones totales, las unidades fórmulas. Ahora, en este caso, la estequiometría, en la parte 2, está relacionado a las reacciones químicas. O las reacciones químicas deben estar estrictamente balanceadas. Entonces, aquí estamos repasando esto que ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto la masa molar o el peso fórmula, que es la suma de las masas atómicas. 40 más 32 más 2 me da 74, ¿no? UMA. Y su masa molar será 74 gramos por mol, ¿no? Entonces, igual aquí una mol de carbono pesa 12 gramos por cada mol de hidrógeno. El hidrógeno su masa es 1, sería 2 gramos por mol. 24 del magnesio más 35,5 por 2 serían 95 gramos por mol. Y hemos visto aquí los átomos, las moléculas, ya hemos revisado esa parte. Y lo que sí no hemos revisado es esta parte que dice composición porcentual de los compuestos. Ahí tengo del metano. En el caso del metano, el CH4, lo primero que hace es sacar su masa molar. Y su masa molar ahí sale 16, porque la masa del carbono es, en este caso, 12, y del hidrógeno es 1. 12 más 4 hacen 16 gramos por mol. ¿Sí? Entonces, si yo quiero trabajar el porcentaje del carbono, sería en ese caso 12. 12 es la masa atómica, pero 16 gramos es el total, o sea, el 100%. 12 gramos AX y te sale el 75%. Ahora, ¿quieres trabajar con el hidrógeno? Entonces, el hidrógeno haces la misma operación, ¿no? 16 gramos es el 100%. Y 4 gramos, porque aquí hay 4 gramos de hidrógeno, a X%. Y te sale el 25%. Siempre la suma de los porcentajes deben darte el 100%. Profesora, no le he entendido la composición porcentual o centesimal. A ver, tengo el SO3. Me dicen el porcentaje del azufre y del oxígeno. Entonces, masa atómica del azufre, 16. Del oxígeno, 48. Más 16 sale 80. 80 gramos por mol. Entonces digo, porcentaje del azufre será 80 gramos, es el 100%. Y 32 gramos es AX. Entonces, eso sería 3.200 entre 80, el 40% de azufre. Similar haces con el oxígeno. El oxígeno, 16 por 3, 48, ¿no? Sería 80 gramos, es el 100%, y 48 gramos AX. Entonces sería el 60% de oxígeno. La suma de ambos me hacen el 100%. De ese modo se saca la composición porcentual. Siempre va a ser de un elemento que sea binario, no puede ser si yo quiero de él, saco por porcentaje de calcio, de azufre, de oxígeno. ¿Ya? Puede ser hasta de una sal hidratada que tiene más elementos, ¿no? Entonces todo eso se puede hacer simple
Aquí con aspa simple directo, ¿ya? Sin complicaciones. Bien, esta es la composición porcentual. ¿Qué más tenemos? Tenemos dos tipos de fórmulas, una forma empírica y una fórmula molecular. La fórmula molecular es la forma exacta, la forma verdadera, la empírica es la fórmula mínima. Por ejemplo, el benceno, su fórmula empírica o la mínima tiene un carbono y tiene un hidrógeno. Pero si K vale 6, K va a multiplicar a la fórmula empírica. Por eso aquí la fórmula molecular te sale pues 6 carbonos, 6 hidrógenos, ¿no? Esta es la fórmula mínima, un carbono, un hidrógeno. La K vale 6, entonces 6 va a afectar al carbono y el hidrógeno, por eso aquí tenemos 6 carbonos y 6 hidrógenos. En el caso del butano, C2H5 es su fórmula empírica, la constante K vale 2, 2 multiplica a 2 del carbono, por eso tenemos 4, y a 5 del hidrógeno, por 2 por 5, 10. Esa es la fórmula real, la fórmula verdadera. El agua, su fórmula empírica tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, la constante es 1, por lo tanto la fórmula empírica y la fórmula molecular es 1. Ahora, ¿cómo se halla acá? K es el cociente entre la masa molar de la fórmula verdadera y la masa molar de la fórmula empírica. Ya, eso es el valor de K. Muy bien, ahora tenemos la fórmula empírica y fórmula molecular. La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos, dice. Uno de sus componentes de dicho compuesto presenta. Aquí lo que nos está dando son los porcentajes o las masas de cada sustancia. Me da 84,21% de carbono o 84,21 gramos, también puede ser. Y 15,79% de hidrógeno. Ya esos son datos que te dan. Las masas o los porcentajes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de estos porcentajes, yo voy a hallar la fórmula. Miren aquí. Aquí, a partir de la masa molar, yo he calculado el porcentaje de cada elemento en la fórmula. Ahora, con estos porcentajes, yo lo que puedo hacer es hallar la masa, la fórmula empírica o la fórmula molecular del metano. Entonces, si yo puedo hallar de esa manera el porcentaje de cada elemento, aquí voy a hacer al revés. Con sus porcentajes yo voy a encontrar la fórmula. Por eso aquí al final ya se encontró la fórmula. La fórmula molecular o verdadera es que va a haber 8 carbonos y 18 hidrógenos. Pero ¿cuál es el procedimiento? Una vez que yo ya tengo los porcentajes o las masas de cada elemento, me están dando de dato la masa molar de toda la fórmula molecular, que es 114. Y te está pidiendo la fórmula molecular, me está dando la masa molar en la fórmula molecular que vale 114. Lo primero que vamos a hacer es, con los porcentajes que nos han dado de dato, vamos a hallar las moles. Y para hallar las moles, ¿qué necesito? La masa molar de cada elemento. En el caso del carbono sería 12 gramos por mol y la del hidrógeno 1 gramo por mol. Entonces aquí vemos que el carbono tiene 84,21. Lo dividimos entre 12 y aquí tenemos 7,07 moles. Las moles del hidrógeno sería la masa 15,71 entre 1, que es 15,79 moles. Ahora, a estos cocientes lo vamos a dividir entre el menor. 7 o 15 es menor, 7,07. Por eso aquí están siendo divididos ambos entre el menor. Estos mismos de aquí se están dividiendo entre el menor. Y me sale 1 y aquí me sale 2,25. No puedo redondear a 2 o no puedo redondear a 2,5. Cuando no se puede redondear, cantidades se redondea bien poquito, con 0,99 puede redondear a 1. O 1,99 puedo redondear a 2. Pero 2,25 no puedo redondear a 2 porque es mucho.
O no puedo redondear a 2,5, no se puede. Entonces, ¿qué hago? Busco el menor número que multiplicado me dé entero. Entonces, ese menor número ha sido 4. De tal manera que ya 4 es entero y 9 es entero. Entonces, la fórmula empírica C va a valer 4 y H va a valer 9. Le sacamos la masa molar, que sería 12 por 4, 48 más 9, 57 gramos por mol en la masa molar. Ahora, para hallar Cádiz es la masa molar de la fórmula molecular que vale 114. Aquí nos están dando de datos 114. Entre lo que acabamos de hallar, la masa molar de la fórmula empírica que vale 57. K vale 2. Ese 2 va a multiplicar a esta fórmula empírica. C4H9. Aquí está siendo multiplicado. Ya tengo la fórmula molecular o fórmula verdadera. Entonces, eso es el procedimiento en que se debe de trabajar, ¿ya? Entonces, primero nos van a dar de datos los porcentajes y la masa molar de la fórmula molecular y luego, con esos porcentajes voy a dividir entre su masa molar de cada elemento, el carbono 12 y del hidrógeno 1, me sale un cociente 7,017 y 15,79 y lo divido entre el menor es 7,017. Entonces ahí tengo el 1 y 2,25. No puedo redondear 2,25, entonces busco un número que multiplicado a 2,25 me dé entero, el menor número. Alguien me puede decir, profesora, por 10, ¿no? O me puede decir por otro número. Entonces, no. El menor número en este caso ha sido 4. Entonces, aprovecho para hallar la fórmula empírica C4H9 y le hallo su masa molar, 12 por 4 más 1 por 9, 57 gramos por mol. Y hallo la constante K, que es la masa molar de la fórmula molecular que me dio de dato en el ejercicio, que fue 114, entre la masa molar de la fórmula empírica, que fue 57, de tal manera que K vale 2. Y ese 2 multiplica la fórmula empírica, ¿ya? Esto con respecto a la fórmula empírica y la fórmula molecular. Muy bien. Ahora ingresamos a los fenómenos químicos. En este caso, tenemos a las reacciones químicas, ¿no? Las reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es un fenómeno químico o un cambio químico, ¿no? Donde unas sustancias llamadas reactantes van a romper sus enlaces químicos para formar nuevas sustancias llamadas productos, como por ejemplo la oxidación, la fermentación, la digestión, la combustión, son ejemplos de fenómenos químicos o cambios químicos. Entonces miren acá, este nitrógeno que ustedes están viendo aquí rompe su enlace covalente apolar. Este hidrógeno que ustedes ven acá igual rompe su enlace covalente apolar y se va a formar una nueva sustancia con propiedades diferentes a las que iniciaron y se forma el amoníaco. Pero aquí en el amoníaco ya hay un enlace covalente polar, ¿no? Entonces hay ruptura de enlaces, puede ser enlace iónico, covalente, metálico, y puede entre los covalentes puede ser la ruptura de un enlace covalente polar, apolar, dativo, para formar una nueva sustancia. Entonces, aquí vamos a ver las dos partes que tiene una ecuación química. Una ecuación química es la forma, cómo se representa una reacción química. Tiene dos partes. La flecha. Antes de la flecha indica el sentido de la reacción. Puede ser una flecha o doble flecha. En este caso es una sola flecha, es una reacción irreversible. Las sustancias que están antes de la flecha se llaman reactantes o reactivos. Pasando a la flecha se llaman productos o se llaman en este caso resultantes. Estos reactantes van a romper su enlace covalente, metálico, el potasio, y su enlace covalente, el agua. Y se van a formar nuevos enlaces, un enlace iónico, que es el hidróxido de potasio, metal no metal, y un enlace covalente apolar.
Ahora, ¿qué más? Debemos cerciorarnos de que los átomos que figuran antes de la flecha deben ser los mismos átomos que figuran pasando los átomos. Pues, ¿qué quiere decir? Que había un potasio antes de poner el coeficiente 2, ¿ya? Había un potasio en el reactante y un potasio en el producto, lo cual estaba bien. Pero había 2 hidrógenos en el reactante y 3 hidrógenos en el producto. Entonces ahí faltaba balancear los hidrógenos. Entonces, por eso que se puso un 2 aquí delante para que haya 4 hidrógenos. Y si va a haber 4 hidrógenos aquí, va a quedar 2 hidrógenos, entonces un 2 delante del hidróxido para que hayan 4 hidrógenos. Como aquí hay 2 potasios, entonces en el reactante es necesario poner un coeficiente 2 para que haya también 2 átomos de potasio. Entonces, los números en rojo son tus coeficientes estequiométricos. También nosotros nos van a decir, a ver, identifique o diga usted cuál es la sumatoria de coeficientes estequiométricos, te van a decir. Te sumas todos los números en rojo. Sumando todos los números en rojo serían 100. Te van a decir cuál es la suma de coeficientes de los productos. Los productos es pasando la flecha. 2 más 1 serían 3. Te va a decir la suma de coeficientes de los reactantes. Los reactantes es antes de la flecha y serían 2 más 2, 4. Entonces ya sabemos cuáles son los coeficientes estequiométricos. Los estados físicos te dicen que ese potasio se encuentra en estado sólido, que el agua está en estado líquido, que el hidróxido de potasio está disuelto en agua, quiere decir que está acuoso, y que el hidrógeno es un gas. Te está dando los estados físicos, sólido, líquido, gas, acuoso, ¿no? Y la flecha te está diciendo que la flecha nos va a indicar el sentido de la reacción. En este caso, el sentido de la reacción es de izquierda a derecha. Entonces, eso es una ecuación. Muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación de las reacciones químicas. Vamos a ver reacciones de acuerdo al comportamiento de los reactivos, son de 4 tipos. Uno de los tipos es de adición, llamado también síntesis o combinación. Varios reactantes, un solo producto. ¿Ya? Varios reactantes, un solo producto. Entonces, miren los 2 ejemplos que tenemos aquí. Vamos a ver que el hidrógeno se reacciona con el oxígeno y se forma un solo producto que es el agua. El nitrógeno reacciona con el hidrógeno y se forma un solo producto que es el amoníaco. Es fácil de reconocer. La formación del agua se le reconoce también como la síntesis de Lavoisier debido a que él lo sintetizó, y también la formación del amoníaco se le llama la síntesis de Haber-Bosch. También de quienes lo trabajaron, ¿no? Son 2 científicos. Ahora, la otra clasificación es reacción de descomposición. ¿Qué vemos en una descomposición? Un reactante, ¿ya? Un reactante y varios productos. ¿Ya? Un reactante y varios productos. Y también están viendo los ejemplos, ¿no? Los ejemplos también refieren lo mismo. Un reactante se va a descomponer en varios productos. AB se descompone en A más B. ¿Por qué se descompone? Porque el reactante puede ser que absorba calor, porque puede ser que absorba, en este caso, corriente eléctrica, o puede ser porque absorbe luz. En el caso de la descomposición del clorato de potasio, está absorbiendo calor y se descompone en oxígeno y en cloruro de potasio. Como se descompone por el calor, calor es piro, y lisis destrucción, destrucción o descomposición por el calor. Vemos en el agua que se está descomponiendo por el paso de la corriente eléctrica y eso se llama electrólisis. ¿En qué se descomponen? Sustancias simples o elementos, en este caso hidrógeno y oxígeno. Me doy cuenta, un reactante, varios productos. Un reactante,
varios productos. Es al revés de la adición. La adición es varios reactantes, un producto, y la descomposición es un reactante, varios productos. Es la forma como ustedes tienen que identificar. La tercera clasificación, según el comportamiento de los reactivos, es las reacciones de sustitución o simple desplazamiento. Miremos acá. A desplazó a B para que A se une a C y B queda solo. Sodio desplaza a un hidrógeno para que se una al OH y ese hidrógeno que sale se encuentra con otro hidrógeno y forma hidrógeno diatómico. El zinc desplaza al cobre para unirse al sulfato y formar el sulfato de zinc y el cobre queda solo. Entonces, eso es una reacción de simple desplazamiento. Un elemento desplaza en lugar de otro. También tenemos las reacciones de doble desplazamiento o llamado también metátesis. Aquí vamos a ver dos reactantes donde son desplazados en simultáneo. A desplaza a C para unirse a D. Ahí en el producto están juntos. C desplaza a A para unirse a B y formar CB. Igual aquí, la plata desplazó al hidrógeno para que la plata más 1 se una al cloruro. Y aquí estén juntos formando el cloruro de plata. El hidrógeno desplaza la plata para unirse al nitrato y formar el ácido nítrico. Igual aquí, el sodio desplaza el plomo para unirse al nitrato y formar el nitrato de sodio. El plomo desplaza el sodio para unirse al sulfato y ambos formar el sulfato plumboso. O sea que hay dos sustancias que se desplazan en simultáneo. ¿Ah? Esos son los 4 tipos de reacciones por el comportamiento de los reactivos. Reacción de adición, un solo producto, varios reactantes. Reacción de descomposición. En la reacción de descomposición vemos un reactante, varios productos. Aquí en la descomposición, un reactante, varios productos. Simple desplazamiento, un elemento desplaza a otro y se coloca en su lugar y el otro queda solito. Y la de doble desplazamiento, metátesis, en forma simultánea se van, digamos, desplazando, ¿no? Esos 4. Ahora también la otra forma de clasificarlos, en este caso ya tenemos B, es según la energía involucrada, que tenemos las reacciones exotérmicas. ¿Por qué es una reacción exotérmica? Una reacción es exotérmica cuando libera calor. Por ejemplo, en este caso, el calor está siempre en el producto, o la cantidad de calor que libera esta reacción está en el producto, o el delta H es negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque si es una reacción exotérmica, está perdiendo calor, y por eso el delta H, calor de reacción o entalpía de reacción, es negativo. Entonces, esto lo podemos ver en la vida cotidiana, en la vida real, ¿no? El metano, hay algunos distritos, como por ejemplo Villa El Salvador, ahí hay cálida. Entonces, quiere decir que cuando ellos cocinan con gas natural. Entonces, este metano reacciona con el oxígeno del aire, más el palito de fósforo, y va a generar CO2 y agua. Y el color de la flama es azul. Entonces, con el calor que está emanando, nosotros podemos cocinar, podemos preparar nuestros alimentos, ¿no? Entonces, son 3 formas de indicar que una reacción está liberando calor, está produciendo calor. Es una combustión completa cuando la flama es azul. Pero si la flama fuese amarilla, ya no es CO2, sino CO nada más, monóxido de carbono, y la flama es amarilla. Y las paredes de la olla, si estamos cocinando, está negra, ¿no?
Ahora, así como hay reacciones que liberan calor, hay otras reacciones que absorben calor. Por ejemplo, el óxido de mercurio 2, ese óxido de mercurio 2, para que se descomponga, tiene que absorber calor. Y ahí se descompone en mercurio líquido y en oxígeno, como lo vemos aquí. Cuando el calor está antes de la flecha, están viendo, o el delta H es positivo, es una reacción que está absorbiendo calor o es una endotérmica. Entonces, si el delta H es más, es porque está absorbiendo, necesita absorber calor para que el óxido de mercurio 2 se descomponga. Si no, no se va a descomponer. Son tres formas en que nosotros podemos representar una reacción que está absorbiendo calor o una reacción que en este caso necesita calor para llevarse a cabo. ¿Ok? Es una reacción endotérmica. Endo quiere decir absorber, ¿ya? Absorber calor. Muy bien. Ahora eso según la energía involucrada puede ser exotérmica o endotérmica, ¿no? Otra forma de clasificar. Por el sentido de reacción, tenemos reacciones irreversibles que se representan con una sola flecha, como están viendo. Una vez formados los productos, ya no pueden ser jamás reactantes. Ahí queda la reacción. Pero en el caso tenga doble flecha, una vez que se forman los productos, otra vez pueden ser reactantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nitrógeno reacciona con el hidrógeno y se forma el amoníaco. Nuevamente el amoníaco se descompone en hidrógeno y nitrógeno, por eso va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El dióxido de nitrógeno se descompone, forma el tetraóxido de dinitrógeno y nuevamente el tetraóxido de nitrógeno genera el dióxido de nitrógeno. El yodo y el hidrógeno reaccionan y la reacción directa genera el yoduro de hidrógeno y la reacción inversa genera hidrógeno y oxígeno, hidrógeno y yodo gaseoso. Entonces, eso con respecto a las reacciones reversibles. Doble flecha, una flecha irreversible. Eso tienen que identificar. Ahora, según el cambio en el estado de oxidación, hay reacciones en este caso que son redox, cuando hay variación, por ejemplo, el nitrógeno está variando de 0 a -3, ¿qué vemos? Que está aumentando. Cuando aumenta, se oxida. ¿Ya? El hidrógeno, no, aquí está disminuyendo, lapsus. De 0 a -3 se está disminuyendo. Entonces, cuando disminuye de 0 a -3, el nitrógeno se está reduciendo. Y el nitrógeno viene a ser el agente oxidante. Y donde está al otro lado, el amoníaco viene a ser la forma reducida. La forma reducida. De igual modo, vemos que el hidrógeno está aumentando. Cuando el hidrógeno aumenta, se oxida. Cuando el estado de oxidación aumenta, se oxida. No importa el valor, la cosa que aumenta. Entonces, el hidrógeno viene a ser el agente reductor. Y el mismo amoníaco viene a ser también la forma oxidada. Es la forma reducida y oxidada a la vez. Entonces, ahí hay cambio. Por ejemplo, aquí el que está cambiando es el zinc. De 0 a +2 se está oxidando. ¿Sí? Como él se está oxidando, entonces podemos decir que el zinc viene a ser el agente reductor.
¿Qué más observamos? Observamos que el otro elemento que está modificando su estado de oxidación es el hidrógeno. Aquí está con +1 y en el producto está con 0. ¿Qué vemos? Que está disminuyendo su estado de oxidación. Cuando disminuye su estado de oxidación, quiere decir que se está reduciendo. Y el que se reduce viene a ser el agente oxidante. Entonces, así, ¿no? Entonces, acá el zinc está aumentando, se oxida. El cloruro de zinc es la forma oxidada. ¿Ya? Forma oxidada. Mientras que el hidrógeno aquí está disminuyendo, se reduce. Por eso todo él es el agente oxidante y el hidrógeno es la forma reducida. Se reduce, forma reducida. Se oxida, forma oxidada. ¿Dónde? En el producto. Entonces, eso tienen que reconocer. ¿Cómo sé que una sustancia se reduce? Cuando de reactante a producto disminuye su estado de oxidación. ¿Y cómo sé que una sustancia se oxida? Cuando de reactante a producto aumenta su estado de oxidación. Entonces, eso es en cuanto a las reacciones tipo redox. Así como hay reacciones tipo redox, también va a haber reacciones no redox. Por ejemplo, una reacción no redox puede ser así. El carbonato de calcio, cuando se descompone por el calor, se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Y como nosotros ya sabemos hallar los estados de oxidación, nos ayudamos colocando los oxígenos -2, porque aquí no hay peróxido ni hay flúor. Él está con +2 y aquí el carbono está con +4. +2 +4 +6, -6, 0. -2 +2, 0. -4 +4, 0. Pues, ¿qué vemos? Que nadie ha modificado su estado de oxidación. El calcio en el reactante está con +2 y en el producto también. El carbono está con +4, en el producto también. El oxígeno está con -2, en los productos también está con -2. Entonces, ¿cómo se llama esa reacción donde ninguno cambia su estado de oxidación? Se llama reacción, en este caso, no redox. Entonces, estas son reacciones no redox. Así como hay redox, hay reacción no redox. Eso sería, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora las reacciones nucleares versus las reacciones químicas. Habíamos dicho en materia que las reacciones nucleares son transmutaciones, ¿no? Cuando un elemento cambia a otro. En las reacciones nucleares intervienen las partículas que forman el núcleo. En las reacciones químicas solo participan los electrones en la capa de valencia, por eso se habla de electrones ganados o electrones perdidos. Otro es que los elementos en las reacciones nucleares se convierten en otros elementos. El uranio puede convertirse en torio. En las reacciones químicas no se forman nuevos elementos, no hay eso. Se forman nuevas sustancias, que pueden ser elementos o pueden ser compuestos. A eso se refiere. 3. Se absorben o liberan enormes cantidades de energía. Claro, una reacción nuclear que ocurre en el Sol, como tenemos la bomba de hidrógeno, las estrellas como el Sol tienen pues luz propia para millones de años. ¿Por qué? Porque hay mucha energía ahí, ¿no? Mientras que las reacciones químicas son cantidades que se liberan muy pequeñas, ¿no? Insignificantes comparados con las reacciones nucleares que pueden ser de tipo fisión nuclear, que el hombre ha desarrollado aquí en los reactores nucleares, utilizando elementos radiactivos pesados, torio, uranio, polonio, ¿no?
En cambio, en las estrellas se da el tipo de fusión nuclear donde los elementos son muy livianos. Hidrógeno se convierte a helio, perdón, y así sucesivamente generan gran cantidad de energía en el caso de todas las estrellas. Bien. ¿Cómo se van a clasificar estas reacciones nucleares? Puede ser por desintegración radiactiva, cuando un núcleo radiactivo libera emisiones tipo alfa, tipo gamma o tipo beta. Recordar que la carga de alfa, cuando se refiere a alfa, es así, ¿no? Z vale 2 y la masa vale 4, o también se le dice el helio 2 y 4. Una radiación gamma, Z vale 0 y la masa vale 0. Recuerda que el número de abajo es Z y el número de arriba es la masa o los nucleones. Y cuando es beta, Z es menos 1 y la masa es 0. Cuando nos hablan de neutrónica, entonces Z vale 0 y la masa vale 1. Ojo con eso. Eso es lo que más vamos a utilizar. ¿Qué más tenemos? Tenemos las partículas alfa, que ya les he dicho, que es helio 2, 4. También les he dicho ya de beta, que Z es menos 1, la masa es 0, ¿no? Acá se les ha mencionado eso. Y también se les ha dicho de gamma. Gamma se les ha dicho que Z vale 0 y la masa también vale 0. Ahí vemos a gamma. Entonces aquí, ¿cuál es lo interesante? Que estas reacciones también tienen que estar balanceadas. ¿Cómo? Si la masa es 238 aquí, entre 4 y 234, ambos suman la masa 238. El de abajo vale Z, Z vale 92. Entre 2 y 90, ambos suman 92. O sea, Z vale 92. Eso hay que cuidar. Aquí tenemos que beta, ya, aquí, ¿qué observamos? Aquí observamos que la masa vale 14 y que entre 0 y 14 la masa es 14. Z vale 6, entre menos 1 y 7 la Z vale 6. Pues, de esa manera se balancea estas reacciones que son nucleares, ¿no? Igual aquí, ¿qué observamos? Que la masa del núcleo padre es 137. La masa de los núcleos hijos es 137 más 0, 137. El número atómico del núcleo padre y entre el número atómico del núcleo hijo y la emisión también suman 56, ¿no? Y tenemos también lo que son las series radiactivas. Estas series radiactivas, ¿en qué consisten? Por ejemplo, aquí tenemos uranio 92-238, es un núcleo padre. Tú sabes que alfa vale 2 y 4. Entonces, entre esta y esta debes sumarte la masa y Z del núcleo padre. 234 más 4, 238. 90 más 2, 92. Ahora, beta. En este caso, beta vale menos 1, Z y 0. Entre 0, se ve bien, entre 0 y 234 debes sumar de la del torio 234. 91 menos 1 de beta debe darte 90 del padre, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien. También tenemos lo que les había anunciado que es una fisión nuclear. Es cuando el uranio, que es un elemento pesado, radiactivo, aquí se intercepta con una emisión neutrónica, genera núcleos hijos como el bario 141, 3 emisiones neutrónicas, criptón 3692, y genera pues gran cantidad de energía, que esto es conocido como la bomba atómica, ¿no?
Entonces vemos que un núcleo padre pesado, mediante una emisión neutrónica, genera transmutaciones generando núcleos hijos distintos, 3 emisiones neutrónicas y gran cantidad de energía que ustedes están viendo aquí, más conocido como la bomba atómica. También tenemos al revés, ¿no? En el caso de lo que ocurre en las estrellas, yo les he mencionado aquí en el caso de las estrellas, elementos muy livianos como el deuterio y el tritio están generando un nuevo elemento que es helio, una emisión neutrónica y gran cantidad de energía. Entonces, como la energía que hay en el Sol, ¿no? Entonces, eso es la fusión. Para reconocer fusión y fisión es las masas atómicas. Para fusión, las masas son muy pequeñas. Para la fusión, las masas son muy grandes, uranio 235. Y lo que pasa de estas sustancias, las sustancias son radiactivas. Son sustancias muy peligrosas, ¿no? En el caso de la fisión nuclear. O sea, por ejemplo, las bombas atómicas lanzadas a Nagasaki y Hiroshima, la energía es la que destruyó estas dos ciudades. Pero las personas que quedaron, sobrevivieron a este ataque, entonces recibieron mucha carga radiactiva y fallecieron. Y los que recibieron poca carga radiactiva, bueno, sobrevivieron, pero cuando tuvieron descendencia con problemas genéticos, ¿no? Los descendientes nacían sin cerebro, sin brazos, etc. ¿Por qué? Porque este tipo de radiación daña el ADN, ¿ok? Entonces no es bueno, ¿no? Cuando uno habla de la bomba atómica, no solamente es sinónimo de destrucción, es sinónimo de contaminación al aire, agua y suelo. En estas ciudades, Nagasaki, Hiroshima, Chernóbil, que también ocurrió un accidente ahí, estas ciudades aún están con radiaciones y existirán por muchos cientos de años, existirá aún esa radiación en la atmósfera, en el suelo. ¿Ok? Entonces, aquí concluimos en que para las ecuaciones nucleares, la sumatoria de los números atómicos de los reactantes debe ser igual a la sumatoria de los números atómicos de los productos. Cuando balanceamos la siguiente ecuación y determinar el valor de A, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos está pidiendo aquí cuál es el valor de A, de este coeficiente. De lo cual es fácil de determinar, ¿no? En lugar de hacer tanta ecuación, no, nada que ver. Y tú sabes que estos dos suman 258, la más arriba, 254. Aquí debe haber un 4, pues este vale 4. 4 por 1, 4 más 254, 258 es el valor de la masa y se acabó. Abajo, 96 más 6, esto es 102. Y abajo, 102 más 0 es 102. Y ya está balanceado. Así nada más en un santiamén. ¿Sí? Entonces, aquí se están liberando 4 emisiones neutrónicas. Nada más. Este es muy simple el balanceo de las masas en realidad. ¿No? Chicos, y ahora. A ver, miren esta reacción. Esta reacción, ya cuando estamos ingresando a la estequiometría, donde las sustancias se combinan en proporciones fijas y definidas, la ley de Proust, en este caso generamos un solo producto, es una reacción de adición, ¿no? La reacción habla, ¿ya? La reacción misma está hablando. A ver. Voy a hacer un PPT distinto, chicos, porque me paso explicando los ejercicios, porque no sé si no nos va a dar tiempo para los ejercicios. No sé cómo correr más, ¿sí? Y tampoco es justo. Ya. A ver, si tengo una reacción
Por ejemplo, el zinc reacciona con el ácido sulfúrico por una reacción de simple desplazamiento. El zinc desplaza al hidrógeno y queda así, ¿ya? Zinc metálico, este ácido es acuoso, esta sal oxisal está acuoso y esto es gas. Tenemos que balancear esa reacción. Entonces, se empieza cuando usted va a balancear por el método de redox. Primero tiene que ajustar en este caso lo que son metales. ¿Ya? Primero empiezas con metales. El zinc es metal, un zinc está bien. Luego empiezas no metales, diferente de hidrógeno y de oxígeno. Por ejemplo, en este caso azul, ¿no? No metales. Azufre, está bien. Esta reacción se ha balanceado solita. Luego viene el hidrógeno. Dos hidrógenos, está bien. Y luego viene oxígeno. 4 oxígenos, está bien. Aquí hay un mol de zinc, el coeficiente, mando. Si su coeficiente fuese 3, habría 3 moles de zinc. 1. Ya, 1. Si nos dicen el caso de gases, a condiciones normales puede haber 22,4 litros, en caso del hidrógeno, o 65 gramos aquí, 98 gramos aquí. ¿De dónde sale 65? Masa atómica de zinc. 98, masa molar de masa molar de todo el compuesto. 2 más 32 más 64, 98. Aquí hay 2 gramos. Y aquí 65 más 32 más 64. 161 gramos. Así te va a hablar, ¿no? Entonces, por ahí te van a decir, por ejemplo, en el caso de la estequiometría, te van a decir, a ver, con 650 gramos de zinc, ¿cuántos gramos de ácido se necesita? ¿Cuántas moles de sulfato de zinc se produce? ¿O cuántos litros de hidrógeno medido a condiciones normales se están produciendo? Muy bien. Esto es fácil. Gramos abajo, gramos arriba. 65, este es mi dato, ¿eh? Si alguien pregunta, ¿qué es 65? ¿De dónde salió, profesora, 65? Es el dato del problema que a ti te van a dar, un dato te van a dar. Entonces, eso sería por 10, o sea, que habría 980 gramos de ácido sulfúrico. Está simple. Mol abajo, mol arriba, acá hay un mol nomás. Entonces, pones un mol. Entonces, X va a ser igual a 10 moles. 10 mol de sulfato de zinc, ¿no? Entonces sería, si esto es por 10, esto también es por 10. 650 por 1 entre 65, 10 mol. ¿Qué más? En el caso del otro que dice a condiciones normales, aquí vas a utilizar 22,4 litros. 22,4 litros, porque dice a condiciones normales. Y X litros sería también por 10, ¿no? Esto es por 10. Sería 224 litros de hidrógeno medido a condiciones normales. Todo es simple. ¿Todo con qué dato? Con el dato de amarillo. ¿Ok? Todo lo que yo he hallado de mis productos, ya sea 10 mol o 224 litros, es al 100% de rendimiento. ¿Qué hubiera pasado si me dicen, ¿sabe qué? El rendimiento ha sido de la reacción solo el 50%. Ah, ya. Si el rendimiento de la reacción ha sido solo el 50%, entonces aquí X va a valer la mitad. 5 mol. Eso es lo correcto que se va a producir. Si te dicen el 80%, sácale el 80% de 10 mol. Si te dice el 65%, sácale el 65% de 10 mol.
Y aquí me dice el 50%, la mitad sería 112 litros de hidrógeno a condiciones normales al 50% de rendimiento. El rendimiento de la reacción solamente se da para elementos que son para productos. Nunca el rendimiento se da para reactantes, ¿ya? El rendimiento solo se hace para los productos. Ahora, también hay, cuando nos van a decir, por ejemplo, con dos reactivos, ¿no? Con dos reactivos. Con dos reactivos, ¿cómo sería? A ver, voy a poner el caso más sencillo, más simple, en este caso, que es el agua. El agua reacciona el hidrógeno gaseoso con el oxígeno gaseoso para producir agua. Balanceamos porque no está balanceado eso. Los hidrógenos sí, pero los oxígenos no. En el reactante hay 2 y en el producto también debe haber 2. Pero aquí los hidrógenos aumentó a 4, entonces 2 aquí. Entonces me dice, con 100 gramos de hidrógeno y 100 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de agua se producen? ¿Qué es 100? 100 es dato que me están dando. Ya, 100 es el dato que me están dando. Ya, 100 me han dado de dato. A ti te van a dar de dato. Y eso es lo que me está pidiendo los X gramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Gramos abajo, gramos arriba. Aquí yo no puedo decir que hay 2 mol. ¿Por qué? Porque me están hablando en gramos. Entonces, la masa del hidrógeno es 1, pero hay 4 átomos. 4 por 1, 4 gramos. La masa atómica del oxígeno es 16 por 2, aquí hay 32 gramos. La masa molar del agua es 16 más 2, 18. Multiplicado por su coeficiente 2, aquí hay 36 gramos, en este caso de agua. Muy bien. Ahora, ¿qué hago para hallar los gramos que me está pidiendo? ¿Con qué dato? ¿Con el dato del hidrógeno o los datos del oxígeno? En cambio, aquí en este ejercicio, no había necesidad de buscar a alguien que se llama reactivo limitante, porque solo tengo un solo dato de un reactante, que es 650 gramos. Con eso hallo todo. Y si tuviera el dato de un solo producto, con ese dato del producto, hallo el otro producto y hallo los reactantes. ¿Ok? Pero en este caso no. Cuando tengo dos datos, dos reactantes, multiplicas en aspa. Sería 3200 acá y aquí sería 400. El menor es el reactivo limitante. Y el mayor, o sea, el hidrógeno, es el reactivo en exceso. ¿Qué implica ser reactivo limitante o reactivo en exceso? Si es limitante, quiere decir que estos 100 gramos que pusieron, los 100 gramos se van a consumir en su totalidad. Los 100 gramos reaccionan totalmente, se acaba totalmente. Entonces, ¿y qué implica ser el reactivo en exceso? El hidrógeno de estos 100 gramos, solo una parte, ¿ya? Solo una parte reacciona. Otra parte queda, por eso se llama en exceso. Ahora, la pregunta es, ¿yo con qué dato voy a hallar lo que me están preguntando? La respuesta va a ser, tú vas a hallar lo que te están solicitando con el dato de tu limitante. Siempre. ¿Por qué? Porque ese limitante es el que va a limitar la producción del agua. Es como que si un carpintero hace mesas y una mañana le llega 20 tableros y 100 patas. Pues, ¿cuántas mesas va a producir el carpintero? Solo 20 mesas. ¿Por qué? Porque le está llegando 20 tableros. Y para los 20 tableros, cada mesa que tiene 4 patas va a utilizar 80 patas. Y le ha llegado 100 patas. Entonces 20 patas le va a sobrar. Eso es el exceso. No porque al carpintero le hayan dado más patas, más mesas va a trabajar.
No, no es así. Hay uno que se agota primero, se agotó primero los tableros. Entonces, por eso se llama limitante. Y las patas sobró, por eso se llama reactivo en exceso. Igual en las reacciones químicas, no porque yo le agregue tanto reactante, voy a producir más producto. La lógica no es así, porque se cumple la ley de Proust. Dice que todas las cantidades en una reacción química deben estar totalmente bien calculadas, porque un exceso de un reactante, ese exceso va a sobrar, ¿no? Entonces, los, los gramos de agua que aquí vamos a producir tendrá que ser con el dato de reactivo limitante, es decir, 100 gramos de oxígeno multiplicado por los 36 gramos de agua dividido entre los 32 gramos de oxígeno. Entonces, aquí la unidad me va a salir, en este caso, en gramos, ¿no? $112,5 gramos de agua. Todo esto es al 100% de rendimiento. Si el rendimiento es el 80%, le saco el 80% de 112. Y si no me dice nada, le doy respuesta 112,5 gramos. Ahora, lo otro que me van a preguntar también, me van a decir, ¿cuántos gramos en exceso? Pues, ¿quién es el exceso? El hidrógeno, ¿no? Me dieron 100 gramos. Pues, ¿qué hago yo? Voy a hallar la cantidad de gramos que se necesita. Pues le pongo X. Y voy a hallar cuánto se necesita. Más simple acá. Entonces, X gramos que se necesita, va a ser 4 gramos por 100 gramos sobre 32 gramos. Entonces, ahí pueden simplificar. Entonces, ahí vamos a ver lo que se necesita es haber colocado solo 12,5 gramos de hidrógeno. Solo 12,5. Pues ya calculo el exceso. ¿Cuánto pusieron? 100 gramos de hidrógeno pusieron, ¿no? Es el dato que nos han dado. ¿Y cuánto se necesitaba colocar para que reaccione totalmente con 100 gramos de oxígeno? Solo se necesitaba colocar 12,5 gramos de hidrógeno. Entonces, ahí definimos el exceso. Va a sobrar o no reacciona o queda al final 87,5 gramos de gas hidrógeno. Eso es lo que queda, lo que sobra, lo que no reacciona. Entonces, ahí ratificamos por qué razón el hidrógeno es el exceso, ¿no? Porque solo se necesitaba para que reaccione con 100 gramos de oxígeno, necesitaba 12,5 gramos de hidrógeno. Pero ¿cuánto pusieron? 100. 100 menos 12,5. Entonces, por eso que no sé, para hallar algún producto, para hallar en este caso los gramos de agua, no se debe utilizar el dato de reactivo en exceso, sino solo el limitante. ¿Ya? Entonces, ahora, 87,5 gramos de hidrógeno es lo que, una vez que se ha obtenido los 112,5 gramos de agua, es lo que se va a obtener de solo con el reactivo limitante de los 100 gramos de oxígeno y los 12,5 gramos de hidrógeno. Ahora, si el rendimiento te dice que es el 50%, le sacas el 50% de 112,5 gramos de agua, ¿no? Entonces, eso con respecto a dos reactivos, ¿ya? Tanto el exceso como el reactivo limitante, ¿ya? Es un ejercicio para que tengan en consideración.
Reactivo limitante, reactivo en exceso. Ahora, el rendimiento también. Hay fórmula, pero yo les he enseñado con aspa simple, ¿sí? Con aspa simple. A ver, veamos aquí. Nos habla de las monedas de plata que se han utilizado desde la antigüedad. El denario romano latín es el ejemplo más conocido en Europa. En la actualidad siguen existiendo monedas con contenido de plata en varios países. Una moneda de plata es una mezcla de 8,12 gramos que se disuelve en ácido nítrico, se agrega cloruro de sodio a la disolución con la que toda la plata precipita como 8,61 gramos de cloruro de plata. Al respecto marque la secuencia de verdadero o falso. El cloruro de sodio es una sal aloidea y en esta sal ácida el sodio tiene estado de oxidación +2. Es falso, ¿no? El cloruro de sodio es simplemente el de acá. El cloruro de sodio es esta de acá. Entonces es una sal neutra, no es para nada sal ácida. Además, el estado de oxidación del sodio aquí está con +1 y el cloro -1. Entonces, esto está mal. La moneda de plata dice contiene 3,6 por 10 a la 22 átomos de plata, ¿no? Entonces, la plata tiene 108 gramos. En 108 gramos hay solo un átomo. ¿Cuánto es el Avogadro? Hay 6. Por 10 a la 23 átomos. ¿Y cuánto tenemos? 8, ahí hay 8, una moneda de plata que pesa allá, 8,12 gramos. X. Entonces, aquí hay que hallar X. Ya ver ahí. ¿Listo? Permítame que te-
Ya, entonces ahí tenemos que hallar primero cuánto de plata, porque nos están dando a nosotros 8,61 gramos de cloruro de plata, ¿no? Esto no está solito. Entonces sería así, 8,61 gramos de cloruro de plata. La masa molar del cloruro de plata es esto de acá, para que se vayan los gramos, 143,5 gramos de cloruro de plata. Ahí vamos a ver 108 gramos de plata. Gramos de AG. Esto es cloruro, ¿ya? Ahora, un mol de plata hay 108 gramos. Y esto sería por el Avogadro, ¿no? Por 10 a la 23 átomos. Átomos de AG. Esto se va, esto se va, se va, se va. Y esto es un mol de AG. Por cada mol de plata, el Avogadro. Entonces, aquí es cuestión de operar. Y esto tenemos 3,6 por 10 a la 22 átomos de plata. Entonces, esta proposición es correcta. Dice, 4 mol de ácido nítrico contiene 7,2 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Entonces, vamos a ver. 4 mol. Y aquí, si no sabes la fórmula del ácido nítrico, que no te da, ¿no? Mira, tienes que saber. Entonces, por un mol de ácido nítrico, ¿cuánto es su masa molar? Está dando, bueno, por cada mol en este caso hay el Avogadro, 6,0 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Moléculas de ácido nítrico. Y por cada molécula de ácido nítrico, de HNO3, hay 3 átomos de oxígeno. 3 átomos de oxígeno. Aquí, 3 átomos de oxígeno. Y justo de eso está preguntando, ¿no? Entonces, aquí terminamos operando. Las mol se va a ir con esta mol, las moléculas se va con esta molécula y te quedan los átomos de oxígeno. Entonces, esto te va a salir 7,2 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Entonces, eso sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, y la respuesta sería la C, ¿no? La C. En la respuesta 2 dice, ¿cuántas sales tienen la propiedad de hidratarse
como el sulfato de cobre, el cual presenta un color azul intenso cuando está hidratado y es blanco cuando se encuentra anhidro. Una muestra de 0,695 gramos de sulfato de cobre 2 hidratado se somete a calentamiento a fin de eliminar el agua. Una vez enfriada el residuo, se pesa resultando ser 0,445 gramos. Al respecto, marque la secuencia de verdadero o falso. Bueno, para la 1 en romanos nos está hablando acerca de la sal hidratada. El sulfato cúprico es esta de acá. Pero cuando dice hidratado no sabemos cuántas moles de agua tiene, por eso yo le estoy poniendo X. Entonces, para yo hallar ahí la masa del agua tiene que ser esto menos que una vez eliminado el agua, tenemos esto de aquí, o sea, sería la diferencia, ¿no? 0,695 gramos menos 0,445 gramos, entonces ahí vamos a tener 0,250 gramos de agua. Ya. Ahora determinamos aquí las moles de agua. Las moles de agua será la masa 0,250 gramos sobre su masa molar del agua, que sabemos que es 18 gramos por mol. Los gramos se van y me quedo las moles, ¿no? Pues este cociente en notación científica sale 1,39 por 10 a la menos 2 mol de agua. Ya. Ahora, las mol de sulfato cúprico, esto va a ser 0,445 porque eso es lo que queda sin agua, ¿no es cierto? 0,445 gramos sobre la masa molar. La masa molar nos dan acá 159,5 gramos por mol. Los gramos se van y quedan las moles de sulfato. También en notación científica 2,79 por 10 a la menos 3 mol de sulfato cúprico. Entonces aquí lo que podríamos hacer es determinar la mol de agua por la mol de sulfato cúprico. Y eso sería esto sobre esto. 1,39 por 10 a la menos 2 sobre 2,79 por 10 a la menos 3. Y esto te va a salir 4,98. Redondeando sería 5 mol de agua. Entonces la fórmula va a ser sulfato cúprico pentahidratado. Hay 5 moles de agua. Entonces esto es falso. La muestra contiene 8,34 por 10 a la 21 moléculas de agua. Entonces ahí hay que seguir operando más. Entonces para este de aquí sería, ¿no? Lo que teníamos 1,39 por 10 a la menos 2 mol de agua. Y ya sabemos que una mol de agua pesa 6,0 por 10 a la 23 moléculas. Se va, y acá tengo las moléculas de agua, ¿no? Y sería 8,34 por 10 a la 21. A la 21 moléculas de agua. Entonces, eso está bien, verdadero.
Y ya para irnos, ahí, chicos. 3, el número de moles de átomos que contiene la muestra de sulfato. Aquí, ¿cómo se la fe? 2,79 teníamos de sulfato. Mol por una mol de sulfato, o sea, de QSO4, hay 21 átomos. Y todo esto sería 0,5859, lo cual sería falso. Entonces la respuesta sería esto de acá. Ahora, ¿de dónde sale 21 átomos? Los 21 átomos salen de acá. 1 de cobre, 2 más 4, 6, más 10, 16, 16 más 5 de agua. Ahí están los 21 átomos que tiene esa sal hidratada, ¿no? Ya, entonces, de ahí, por eso por 21 átomos, ¿no? De toda la sal. Acá falta todavía del pentahidratado. Entonces, eso es, chicos, ¿ya? Estos son para de sus propuestos y ahí nos quedamos. Ya nos hemos pasado mucho. 1E, 2A, 3B, 4B, 5E. Voy a ver cómo nos nivelamos. Es imposible hacerlo más ligero. Ya, chicos, listo, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.